cada caso así. Bueno, entonces, bueno, ya vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. En primer lugar, pues queremos agradecerles a quienes acudieron al llamado a participar en estos espacios de cátedra abierta, en donde abordaremos temas de garantías penales para la emergencia. Esta cátedra ha sido convocada por los estudiantes de la especialización de la especialización en instituciones jurídicas penales de la Universidad Nacional de Colombia y nace además como propuesta a la declaración, en la declaración de paro en la Universidad Nacional, y es además un aporte desde nuestra área de conocimiento del derecho ante la coyuntura del país. Entonces, sí quiero pedirles por favor que apaguen sus micrófonos, si tienen algo que decir, que por favor sea por chat, para poder dar como un curso normal a esta sesión de cátedra. También agradecemos al doctor Cristian Guardia López y al doctor Juan Mario Tobón Villa por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Hoy abordaremos el tema de la flagrancia. Este tema fue escogido porque en el marco de las protestas. Bueno, ¿hay alguien que quiere decir algo? No sé. No, Lorena, tienes que... Lorena. Sí. Yo creo que tienes gente infiltrada en la reunión que la está saboteando, entonces recomendaría que revises y si no va a tocar bloquear a algunos de las gentes que están intentando sabotear la reunión, me da la impresión. Bueno, entonces, si quisiera pedirle por favor a la cuenta de Carlos, que es la que creó la reunión, que por favor elimine a las personas que están interrumpiendo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces lamentamos mucho los inconvenientes y bueno, comenzamos. Otra vez, estaba diciendo que queremos agradecer al doctor Cristian Guardia López y al doctor Juan Mario Tobón Villa por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta sesión del día de hoy. El día de hoy abordaremos el tema de la flagrancia porque en el marco de las protestas y distintos hechos que se han generado con ocasión a las protestas, pues se han presentado capturas que se han realizado en situación de flagrancia. Por ejemplo, en un comunicado que realizó el director de la Policía Nacional, el señor Jorge Vargas, indica que con fecha del 3 de mayo del 2021 se habían efectuado 431 capturas, de las cuales 417 fueron en situación de flagrancia y también 34 de estas capturas fueron con menores de edad. Esto sin contar con las que han surgido hasta la fecha de hoy, el 20 de mayo. Entonces, así las cosas, pues dar inicio a las intervenciones del doctor Juan Mario Tobón Villa y el doctor Cristian Guardia López. También es importante mencionar que el doctor Juan Mario Tobón Villa es director de la firma Tobón y Asociados, es además especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana y abordará los siguientes temas. Ahora abordará la situación de la flagrancia de acuerdo al artículo 32 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 301, y las diferencias con la captura por orden judicial. Además, abordará las diferencias entre legalización de captura en flagrancia y con orden judicial, y por último establecerá o abordará los temas de delitos por los cuales la policía captura en situación de flagrancia durante el ejercicio del derecho de la protesta. Por su parte, el doctor Cristian Guardia López, él es coordinador de Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, es magíster en Sociología Jurídico Penal de la Universidad de Barcelona y es magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia. Él abordará los aspectos relacionados con la flagrancia en adolescentes y también hará algunas referencias respecto a la aprehensión con fin judicial del Código de Policía. Luego de estas intervenciones se dará una ronda de preguntas y bueno, entonces ya para empezar, el doctor Juan Mario Tobón tiene la palabra. Muchas gracias por asistir a este llamado que se le realizó.
Buenas noches, Lorena. Un saludo para ti, para el doctor Cristian y para las personas que hoy nos acompañen y escucharán de esta y participarán además de esta eh, charla académica. Ya la doctora Lorena realizó más o menos el derrotero con el cual trabajaré en esta intervención. Esperamos que esta reflexión pues aporte a la situación actual que estamos viviendo en nuestro país. Pero antes de hablar de la figura de la captura en situación de flagrancia, necesariamente habría que determinar cuál es el antónimo de ese momento, que es precisamente la libertad. La libertad como derecho protegido constitucionalmente y garantizado desde el preámbulo de nuestra Constitución, además del artículo 28 de la misma Carta Política, que es donde se consagra específicamente el derecho a la libertad, además de que es un derecho reconocido por tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, en especial el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos. Pero esa libertad no es un derecho absoluto y puede ser restringido. Y en Colombia existen dos formas de restringir ese derecho a la libertad. Uno de ellos es la reserva judicial, esto es que la libertad solo puede ser afectada por orden de un juez de la República. Y la siguiente la siguiente excepción es la captura en situación de flagrancia, que también está autorizada en la Carta Política en el artículo 32. Existen otras excepciones a esa privación de la libertad, como puede ser aquellas que puede expedir la Fiscalía General de la Nación bajo los procesos que se llevan en el presupuesto procesal de la Ley 600, o en aquellos eventos en que un ciudadano es solicitado en extradición, cuya captura la ordena el fiscal general y es ante él a quien se pone a disposición a estas personas. La captura en situación de flagrancia, como está redactada en el artículo 32 constitucional, es la captura del delincuente cuando es sorprendido en la comisión, durante la comisión del delito, en el mismo momento. Indudablemente esa flagrancia requiere dos elementos constitutivos para que pueda darse, y esto es, por un lado, la actualidad o inmediatez, y por el otro lado, la individualización para que la persona pueda ser privada de la libertad. La individualización, hay que resaltarlo, es esa característica que se da de la persona que permita distinguirlo o diferenciarlo de cualquier otra persona. Ese instituto de la flagrancia tiene desarrollo normativo en el artículo 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal. Además, pues, del desarrollo jurisprudencial que viene de vieja data y cuyas sentencias, para mencionarlas, serían la C-239 del 2012 y más recientemente la C-303 del año 2019. Y por parte de la Corte Suprema de Justicia también emitiendo sentencias donde aborda este tópico de la flagrancia, tenemos la que yo considero la emblemática, la sentencia más emblemática, porque en ella se trata de un recurso de apelación donde la Corte confirma la absolución de un fiscal acusado del delito de prevaricato por haber ordenado la libertad de una persona sin haberlo llevado ante el juez de control de garantías. Pues consideró ese funcionario que esa captura no se adecuaba a ninguno de los requisitos de la flagrancia establecidos en el artículo 301, y es la sentencia con radicado 36107, ponencia del magistrado José Leonidas Bustos Martínez. En ese orden de ideas, el artículo 301 entonces dispone que una persona puede ser capturada en situación de flagrancia si se presentan 5 momentos. Uno es cuando la persona es capturada durante la comisión del delito, y es la que se denomina la flagrancia en sentido estricto.
Es decir, la persona es aprehendida instantáneamente, sorprendida y aprehendida. El segundo momento es cuando la persona es individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después, por persecución o voces de auxilio, y esto es lo que se conoce como la cuasiflagrancia. El tercer tópico es cuando la persona es capturada con instrumentos u objetos de los cuales pueda inferirse que acaba de cometer o de participar en un delito y se conoce como la flagrancia inferida. El cuarto momento es también algo que podríamos denominar cuasiflagrancia, que ocurre cuando la persona es individualizada mediante medios televisivos, más certeramente serían medios de video, por cámaras videográficas o dispositivos de este tipo, y aprendía inmediatamente después. No es que la persona sea individualizada hoy y capturada mañana, pasado mañana. No, tiene que ser individualizado y capturado posteriormente. Y también considero yo se encuadra dentro de esta denominada cuasiflagrancia. Y el quinto momento por el cual se puede capturar a una persona en situación de flagrancia es cuando se le captura en un vehículo que ha sido utilizado para huir del lugar de los hechos, siempre y cuando no logre acreditar que desconocía la comisión del delito. La persona que es capturada en flagrancia naturalmente conserva, a pesar de esa privación de su derecho a la libre locomoción, todos sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la dignidad humana. Por eso, una vez la persona es capturada y aprehendida en situación de flagrancia, por disposición constitucional y legal en el Código de Procedimiento, se establece que esta debe ser presentada ante un juez de control de garantías para que revise la legalidad de ese procedimiento. En ese orden de ideas, se producen, para el juez de control de garantías, se producen dos momentos bajo los cuales ejerce control de legalidad. El primero de ellos es la legalización de captura cuando ésta se produce por orden judicial, y el segundo es legalización de captura cuando ésta se ha producido en una situación de flagrancia. Frente a la captura mediante la modalidad de orden judicial, el juez de control de garantías simplemente hace un análisis de forma, de cómo se produjo esa aprehensión, puesto que en la expedición de esa orden de captura, ya un homólogo, también juez constitucional, ha analizado ya previamente los motivos fundados o la inferencia de participación, y por eso procedió a expedir la orden. De allí entonces que cuando el juez de control de garantías legaliza la captura en situación de flagrancia, tiene que hacer un control mucho más exigente en esa situación, porque no solamente va a examinar ese procedimiento desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista material. Y así lo dispone entonces el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Pero se dispone además que esa captura en situación de flagrancia tiene dos filtros. El primero es cuando el ciudadano aprehendido en situación de flagrancia es llevado de manera inmediata en el término de la distancia al funcionario fiscal para que éste determine dos situaciones. La primera de ellas es si el delito por el que la persona fue aprehendida es susceptible de medida de aseguramiento, porque de no serlo deberá proceder inmediatamente a restablecerle su derecho a la libertad. Y el segundo análisis que debe hacer el fiscal es el análisis de legitimidad frente a esa aprehensión, es decir, poder o cerciorarse de que efectivamente se encuentre este ciudadano inmerso en una de esas situaciones que facultan la captura en situación de flagrancia, cualquiera de los 5 numerales de los que hablamos previamente. E igualmente debe verificar el respeto de las garantías fundamentales por parte de los policiales que realizaron la captura. Aún así, pasado este filtro, el ciudadano debe ser llevado inmediatamente ante el juez de control de garantías, quien dentro de las 36 horas
debe revisar ese mismo procedimiento. Es decir, realizar ese mismo análisis que ya hizo el fiscal, pero él como garante constitucional debe hacer ese mismo ejercicio. Debe analizar también si se presenta o no alguna de las situaciones de flagrancia, si se presenta la actualidad o la inmediatez en esa captura, conforme a lo establecido en el artículo 301, revisa la forma, el aspecto legal de esa captura e igualmente hace una revisión del procedimiento, debiendo cerciorarse, no como suelen hacerlo muchos jueces, de la lectura de los derechos, porque pareciera que los jueces se conforman con que al ciudadano, una vez se le aprehende o se le priva de su derecho de locomoción, se le haga una lectura del contenido del artículo 303, dejando de lado que no basta con esa lectura, sino que el juez debe verificar la materialización de esos derechos fundamentales, es decir, que efectivamente al ciudadano se le haya respetado en su dignidad, que al ciudadano se le haya permitido informar de su captura a un familiar o persona que él disponga, que se le haya reconocido o dado a entender su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, su derecho a estar asistido por un abogado. Eso es lo que debe verificar el juez de control de garantías. Ahora bien, esa figura de la flagrancia como figura procesal tiene también unas consecuencias de carácter sustancial, y esto tiene que ver con los allanamientos a cargos. El parágrafo del artículo 301 dispone mediante una reforma hecha por la ley 1453 del año 2011, que si una persona capturada en situación de flagrancia decide aceptar cargos, solamente puede obtener una cuarta parte del beneficio de que trata el artículo 351. Esto quiere decir que antes de esa normatividad, la rebaja de pena por allanamiento a cargos en audiencia de formulación de imputación podía ser hasta del 50%. Con esta reforma que introdujo la Ley de Seguridad Ciudadana, esa rebaja en audiencia por allanamiento a cargos, en audiencia de formulación de imputación, solo podrá ser del 12.5%. Igualmente, frente a los demás escenarios procesales donde puede dar ese allanamiento a cargos, como lo es la preparatoria, en ella la rebaja ya no será de hasta un 33%, sino que será de un 8%, y consecuencialmente en la audiencia de juicio oral, si la persona capturada en flagrancia decide aceptar los cargos, la rebaja de pena ya no será de un 16%, sino de un 4%. Ahora bien, nos restaría hablar de la captura en situación de flagrancia en el marco de las protestas sociales. Conocido es por todos que el derecho a la protesta tiene reconocimiento constitucional, y tenemos que admitir que indudablemente ese derecho a la protesta debe desarrollarse en el espacio público. Por eso resulta bastante curioso cómo algunos analistas, periodistas o ciudadanos recomiendan o sugieren, incluso por efectos o por verlo contraproducente con la pandemia del COVID-19, que se hagan protestas por redes sociales, protestas por internet, cuando el verdadero escenario del ejercicio del derecho a la expresión, del derecho a la diferencia y del derecho a la protesta debe desarrollarse en el espacio público. Pero si bien la Constitución protege ese derecho a la protesta, y así lo han avalado también sentencias de la Corte Constitucional y algunas del año pasado del Tribunal de Cundinamarca, esa expresión social debe ser pacífica, pero ello no impide que en el escenario mismo de esa protesta, de esa manifestación, se puedan desarrollar o presentar episodios, llamémoslo, de confrontación entre la fuerza pública, y se generen con ello algunos disturbios, y con ello se dañe la propiedad privada, se perturbe el orden público, o también se deteriore el mobiliario urbano. Y es en ese escenario entonces donde considero se producen
los excesos de lado y lado. Y digo de lado y lado porque el derecho a la protesta no es una patente de corso que le permita a los ciudadanos en ejercicio de su derecho a la libre expresión y reunión exteriorizar conductas violentas que atenten contra otros bienes jurídicos también tutelados. Pero tampoco lo es para el Estado y la fuerza pública como una especie de autorización para el atropello y vulneración de derechos fundamentales como la integridad personal y la dignidad humana, como justamente se viene presentando durante todo este tiempo de protestas. Y aquí empieza entonces a actuar el derecho penal frente a estas personas que salen a manifestarse, y se ha vuelto recurrente las capturas en una supuesta situación de flagrancia de manifestantes por delitos como los consagrados en el artículo 353. Este es el delito de perturbación de el servicio de transporte público, o el artículo 353A, que es el delito de obstrucción en vía pública. Y también se ha utilizado como tipificación de esas conductas de estas personas el delito de consagrar en el artículo 359, que es el empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas. Delito que cuando se realiza contra miembros de la fuerza pública constituye esto una circunstancia de agravación punitiva y que tiene una pena mínima de 80 meses, y resulta para mí algo agraviante que una persona, por ejercer su derecho constitucional a la protesta, se vea enfrentada a una posible pena de más de 80 meses de prisión. Además de estos delitos, también se utilizan los de violencia contra el servidor público, daño en bien ajeno, daño también en propiedad privada, para proceder a la aprehensión de las personas que se manifiestan y asumir o llevarle al juez de control de garantías una supuesta situación de flagrancia. Ahora, la finalidad de la norma penal es que a través de ella se proteja o se salvaguarde un bien jurídico específico y de relevancia para el derecho penal. El bien jurídico que se protege con los delitos de obstrucción a la vía pública y de perturbación del transporte público y el otro lanzamiento de objetos peligrosos es el bien jurídico de la seguridad pública en el capítulo de los delitos de peligro común. Pero en ellos se encuentra una contradicción sumamente protuberante. Es que si se leen los artículos 353 y 353A, y al analizar los elementos objetivos del tipo, esa contradicción se hace más que evidente. Esos dos delitos suponen como elemento objetivo del tipo que esa obstrucción a la vía pública o esa perturbación del transporte público se haga por un medio ilícito. Y nunca el ejercicio del derecho a la protesta podrá considerarse un hecho ilícito, porque constitucionalmente se garantiza el ejercicio de ese derecho. Y fíjense igualmente en el parágrafo del artículo 353A, que describe el delito de obstrucción de la vía pública, ese artículo, donde en ese parágrafo se establece que se excluyen de ese delito las conductas que se realicen durante las movilizaciones realizadas con ocasión al ejercicio del derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, que es justamente el derecho a la libre expresión, a la reunión, a la huelga y a la protesta. De ahí entonces que el delito mismo o el tipo penal, el nomen iuris de esa conducta excluya los taponamientos, los bloqueos y la obstrucción de la vía pública, y el mismo delito el del 353 como propios de aquellos que en ejercicio de la protesta puedan derivar en una conducta ilícita. Dice también ese parágrafo que se excluye la conducta de obstrucción a la vía pública en ejercicio de la movilización consagrada en el artículo 37, siempre y cuando se tenga autorización
empero las sentencias de constitucionalidad del derecho a la protesta o las que han desarrollado ese derecho fundamental han sido claras en indicar que ese derecho, el ejercicio de ese derecho, no requiere autorización alguna. En ese sentido, entonces, las salidas en falso que ha dado el fiscal general de la Nación para indicar o para amenazar o intimidar a manifestantes con el hecho de que por obstruir la vida pública se incurre en un delito y consecuencialmente va a extinguir el derecho de dominio, además de ser una imprecisión del fiscal, pues también es una contradicción evidente, ya que quien bloquea una carretera, quien en ejercicio del derecho a la protesta, no comete delito alguno. Obviamente los bloqueos incomodan a la parte de la sociedad que no protesta, incomodan también al Estado, porque de alguna forma perturba la dinámica económica, perturba la dinámica social, pero además porque ese bloqueo obliga al Estado a que deba sentarse a negociar. Y ahí surge entonces la práctica que se está viendo con toda frecuencia de la judicialización de la protesta o criminalización de la protesta, instrumentalizada la norma penal para que venga ella a reprimir las expresiones de inconformismo que se están presentando en todo el territorio e incluso diríamos también es una situación que se presenta en Latinoamérica entera. Esa criminalización de la protesta debe entenderse como ese proceso mediante el cual se usa los mecanismos legales y judiciales contra las organizaciones, movimientos sociales o incluso frente a las personas que son judicializadas por precisamente ejercer ese derecho a la protesta. Es el uso de esa institucionalidad para procesar a los integrantes de esos miembros o colectivos sociales. Con todo lo anterior, no se puede decir que todas las capturas que se dan en el marco de la protesta puedan o deban ser consideradas capturas ilegales, porque la audiencia de legalización de captura no es una audiencia donde se declare la responsabilidad penal, donde se determine si una persona es culpable o inocente. En esa audiencia el juez solamente evaluará si existía o no existía un mínimo de tipicidad para aprehender a un ciudadano, para privarlo de su derecho fundamental a la libertad, para limitarle el derecho de locomoción. Lo que sí considero es que si una audiencia de legalización de captura en una situación de flagrancia de una persona que ha participado en las manifestaciones, marchas o protestas, supera el filtro de legalidad, esto es que es declarada, ajustada a la norma, esa audiencia debe o ese trámite procesal debe interrumpirse en ese estadio. Porque lo que no soportaría es el juicio de imputación, es decir, si consideramos que una persona es capturada en un mínimo, y habiendo existido el mínimo de tipicidad para ser aprehendida por haber creído en la agente policial que esta persona está inmersa en un delito, cuando se va a hacer el juicio de imputación, no soportaría el juicio, digamos, el requisito de que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. ¿En qué sentido lo menciono? Y es que se rompe de la misma tipicidad. Como lo decíamos, como lo decía anteriormente, el artículo 353 y 354, obstrucción de vía pública y perturbación del transporte público, requieren que esa perturbación o ese bloqueo sea realizado ilícitamente y no hay ilicitud en el ejercicio de un derecho fundamental. De ahí entonces que el juez, si aún considerando que la captura pudo haber
se ajustaba a los parámetros legales, debe interrumpir ahí y no permitir la formulación de imputación y restablecer inmediatamente el derecho a la libertad de este ciudadano, de estos ciudadanos, y la Fiscalía deberá posteriormente archivar o precluir la investigación a favor también del ciudadano que fue aprehendido. En esos términos, entonces, culmino la intervención, le cedo la palabra al doctor Cristian, que continuará con la misma. Muchas gracias por su intervención, doctor Juan. Entonces, le damos la palabra al doctor Cristian. Confirmo, por favor, si se encuentra en la videollamada. Sí, Lorena. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por... ¿Me ves bien y me escuchas bien? Sí, señora, se la escuchamos bien. Lorena, sí me estás escuchando. Verifiquemos eso, que no sé Señor, cómo está mi conexión a internet. se está escuchando bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada, pues buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, pues agradezco a los estudiantes de la especialización en instituciones del proceso penal de la Universidad Nacional por la invitación. Creo y siento que estos espacios de debate o de cátedra abierta son fundamentales en este momento. Y bueno, pues hoy nos convoca un tema de muchos otros temas que seguramente es importante que discutamos, que debatamos y que analicemos en el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Que es un contexto bastante complejo, un contexto bastante convulsionado y un contexto que, digamos, muchas veces no se alcanza a explicar solo desde el derecho, pero que desafortunadamente el derecho penal pues, se convierte en un protagonista de la respuesta estatal ante justamente todas las manifestaciones de indignación que tiene la ciudadanía frente a, digamos, tantos asuntos o problemas sociales que nos han aquejado. Entonces, pues ya también saludo al doctor Juan Mario Tobón, que acaba de hacer una presentación muy sucinta, pero creo que también muy precisa y relevante sobre lo que es la figura de la flagrancia. Yo pues, particularmente voy a tratar de abordar y una vez acepté como la invitación, traté de pensar en qué aspectos de la flagrancia pues justamente se convierten en aspectos problemáticos o aspectos relevantes en el contexto que estamos viviendo hoy de cara a las manifestaciones y de cara a la protesta social que inició el pasado 28 del mes de abril y que hasta hoy pues se sigue presentando a lo largo del territorio nacional. Y en ese sentido pues quise abordar por lo menos dos aspectos, aquí aparecen tres, yo creo que uno lo voy a hacer muy en términos generales, ya el doctor Tobón acaba de abordarlo, y es que me voy a referir a la flagrancia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, justamente porque como lo advertía Lorena hace un momento, gran parte de las personas que son aprehendidas, privadas de la libertad o capturadas en el marco de las manifestaciones y las protestas, pues suelen ser personas menores de edad, menores de 18 años. Y en ese sentido, pues todos sabemos que hay un régimen penal especial para ellos, pero muy poco sabemos que hay una regulación especial o específica en la Ley 1098 que tuvo en su momento aspectos bastante problemáticos y que a pesar de que ya haya pasado por una revisión de constitucionalidad, pues puede que en la práctica de los operadores de ese sistema en algunos casos no esté tan claro, sobre todo de quienes realizan o llevan a cabo las capturas o las aprehensiones. Lo segundo tiene que ver con algunos delitos contra la seguridad pública que ya abordó el doctor Tobón, seguramente haré un par de comentarios solamente frente a eso. Y el último punto pues tiene que ver con el tema de las detenciones en el marco de la protesta, que
que se relacionan con esas facultades que tiene la Policía Nacional en el marco del Código de Policía. Entonces, ¿cómo podemos mirar este concepto, esta categoría de la flagrancia desde el marco de algunas de las actuaciones que desde el régimen de la Policía Nacional, específicamente el Código de Policía o de Convivencia Ciudadana, pues permiten en algunas ocasiones que materialmente se prive de la libertad a una persona, aunque esto formalmente no constituya una captura? Pero vamos a ver cómo hay una disposición que justamente se puede entender o se puede explicar en el marco de la flagrancia. Y creo que esto es importante también justamente porque hemos visto que esa respuesta, esa represión punitiva que se ha hecho a los manifestantes desde el mismo inicio de las manifestaciones del 28 de abril, pues ha tenido diversas herramientas, unas en el marco de lo penal y otras en el marco del Código de Policía, y vamos a ver que allí también hay unos aspectos problemáticos que tienen que ver con esta figura de la flagrancia. Es como lo decía justamente el doctor Juan Mario, hablar de flagrancia o ese concepto de flagrancia tiene sentido si hablamos de libertad. Si hablamos de libertad como principio, si hablamos de libertad como derecho y si hablamos de libertad como valor. Es porque justamente hay una categoría en el derecho penal que es la captura, sobre todo en el derecho penal adjetivo, y esa captura, bajo el régimen constitucional vigente, solo tiene sentido a partir de dos presupuestos. Un presupuesto que es la regla general, que es la reserva judicial, es decir, que solo un juez puede ordenar la privación de la libertad de una persona, puede ordenar la captura, y dos, justamente la flagrancia. Y aquí pues, resulta importante tener en cuenta, como les decía ahorita, que hay un régimen especial cuando estamos hablando de que esas personas aprehendidas o privadas de la libertad pues sean menores de edad. Aquí pues muy brevemente y muy rápidamente hay una transcripción de lo que es el artículo 191 del Código de Infancia y Adolescencia, que justamente es el que plantea el trámite que hay que llevar a cabo cuando hay una detención en flagrancia de un niño, una niña o un adolescente. Y lo traigo a colación justamente porque sabrán ustedes que el régimen de responsabilidad penal adolescente se rige no solo por unas normas especiales, sino por unos principios y unas finalidades especiales. Entre ellas la finalidad de protección, de educación y la finalidad del restablecimiento o la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces resulta que ese artículo 191 pues justamente plantea que cuando un adolescente es privado de la libertad o es sorprendido en flagrancia, ese adolescente será conducido de inmediato ante un fiscal y que dentro de las 36 horas siguientes será presentado ante un juez de control de garantías. Seguido, pues allí hay una segunda parte de ese artículo que habla del procedimiento que ha de llevar a cabo el fiscal. Esa parte que está tachada, pues justamente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero pretendía que el fiscal inmediatamente, seguido del procedimiento de aprehensión en flagrancia, a través de un escrito de acusación, pues se remitiera directamente el asunto a un juzgamiento. Traigo a colación ese artículo justamente porque, digamos, allí hay unas diferencias sustanciales entre lo que es el procedimiento en casos de flagrancia que trae la ley 906 del año 2004 y el procedimiento en casos de flagrancia que trae el Código de Infancia y Adolescencia. Es decir, que debe hacer un funcionario, una persona, cuando captura o aprehende o priva de la libertad a un adolescente en situación de flagrancia. Entonces, en principio, pues, tenemos lo que para nosotros es conocido, algunos fiscales, jueces y defensores lo llaman la línea de tiempo de la que nos habla el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, y es eso que debe suceder desde el momento de la aprehensión hasta que finalmente la persona sea puesta a disposición del juez de control de garantías. El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal es claro en decir que la finalidad de que la persona aprehendida en flagrancia sea llevada ante el juez es para que ese juez se pronuncie sobre la legalidad de la captura, como bien nos explicaba el doctor Tobón. Sin embargo,
en el procedimiento de infancia y adolescencia, si bien hay unos momentos similares, una vez la persona es aprendida en el término de la inmediatez, debe ser puesta a disposición de un fiscal. Una vez ese fiscal hace una verificación inicial de derechos, pues debe llevar a ese adolescente ante un juez de control de garantías en un término máximo de hasta 36 horas, pero lo interesante de ese artículo 191 es que no nos plantea para qué se lleva el juez ante el juez de control de garantías, simplemente nos dice que el adolescente será llevado ante un juez para exponerle cómo se produjo la aprehensión. Es decir, ese artículo 191 no habla de una exigencia, una necesidad de legalizar esa captura. Justamente esa indeterminación fue la que llevó en su momento a la Corte Constitucional en una sentencia de revisión del año 2009, la sentencia C684, a decir, bueno, digamos, ese artículo 191 tiene sentido, es para que ese juez de control de garantía se pronuncie sobre también la legalidad de la captura, aunque explícitamente no lo diga el artículo 191, pero en últimas es con los mismos fines para los que se lleva a un adulto a una audiencia ante el juez de control de garantías una vez es capturado en flagrancia. Eso, digamos, fue la interpretación que le dio la Corte a esa primera parte del artículo 191 y hoy por hoy está claro. Justamente incluso antes de la sentencia así se hacía, así se aplicaba, de que el adolescente era llevado ante el juez justamente para que el juez se pronunciara sobre la legalidad de esa aprehensión. Sin embargo, pues lo demás, el procedimiento adicional que trae el artículo 191 sí fue declarado inexequible. Y en esa sentencia C684 del año 2009 se explican una serie de argumentos justamente que predican que una vez el adolescente es llevado ante el juez de control de garantías, pues no es que inmediatamente el fiscal lleve a través de un escrito de acusación, remita a ese adolescente ante un juez de conocimiento para que le imponga la sentencia. ¿Por qué? Pues porque no sé, estoy escuchando a alguien, no sé si las preguntas las dejamos mejor para el final. Lorena nos había advertido que al final hiciéramos como una ronda de preguntas. Entonces, yo voy a tratar de no demorarme más de 15 minutos y al final podemos dialogar. Decía entonces que en esa misma sentencia el procedimiento adicional, pues, digamos, fue declarado inexequible en el entendido de que justamente allá había una violación de garantías fundamentales y en últimas, el procedimiento que se deberá llevar a cabo es el procedimiento que tiene la Ley 906 del año 2004, es decir, el Código de Procedimiento Penal. Y digamos allí hay una primera situación importante a tener en cuenta y es que, digamos, todo el discurso que legitima desde la misma Convención de los Derechos del Niño, la Ley 1098, ese tránsito hacia un paradigma de la responsabilidad del adolescente, es un discurso protector y es un discurso de garantía de los derechos de esos adolescentes. Sin embargo, es muy importante advertir, y a mí me parece fundamental el parágrafo del artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia que dice que en ningún caso la protección integral, es ese fin, ese propósito, esa finalidad del sistema, debe servir de excusa para violar los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes. Porque fíjense ustedes que una de las consecuencias de la captura como categoría jurídico-penal no es tanto, digamos, que la persona sea puesta a disposición de un juez para darle inicio a un proceso penal, sino que esa privación de la libertad habilita una serie de garantías que están instituidas justamente en ese derecho penal adjetivo, en ese Código de Procedimiento Penal. De tal suerte que una persona aprendida, independientemente que sea mayor o menor de edad, justamente esa aprehensión lo que hace es habilitar en su favor una serie de garantías que hacen que esa persona sea llevada ante un fiscal, que sea llevada ante un juez, que sea analizada si la captura cumple con los estándares constitucionales o no, y justamente son esas garantías las que se exigen, pues no solo en el marco de una captura en la protesta, sino también en el marco de una captura
o una privación de la libertad en cualquier circunstancia. ¿Qué hay que tener en cuenta en el caso de los menores? Y con esto cierro este primer punto. Hay que tener en cuenta que, digamos, justamente esas normas de la Ley de Infancia y Adolescencia establecen unas garantías particulares cuando se trata de menores de edad. La pregunta es, ¿se puede capturar en flagrancia a un niño o niña adolescente en el marco de las protestas? Más o menos acabo de darles una idea de que efectivamente se puede capturar, se puede privar de la libertad, se puede aprehender, siempre y cuando obviamente existan los presupuestos de los que nos hablaba el doctor Tobón, o una orden judicial o una flagrancia. Segunda pregunta, ¿se puede mantener privado de la libertad a un adolescente por la comisión de un delito en el marco de las manifestaciones? Es decir, al adolescente se le puede aprehender, ¿se le puede mantener privado de la libertad? Sería la pregunta subsiguiente. Y la respuesta va a depender. ¿Va a depender de qué? Va a depender de la categoría o más bien de la edad que tenga ese adolescente. Porque sabido es por todos también que los menores de 14 años pues no tienen ningún tipo de responsabilidad penal, ni siquiera la responsabilidad especial o diferencial de la que trata el Código de Infancia y Adolescencia. Y en ese sentido, frente al menor de 14 años, pues no se activa el procedimiento de captura como procedimiento para iniciar un proceso penal, sino que a ese adolescente se le inicia un procedimiento administrativo, que es un procedimiento de restablecimiento de derechos. Y ese procedimiento implica que no se va a llevar a ese menor de 14 años ante un fiscal, sino que se le va a llevar ante un comisario o ante un juez de familia. Y justamente porque, digamos, frente a ellos no cabe ninguna posibilidad ni de legalizar una captura o de legalizar una aprehensión, justamente por esa presunción que hay en el Código de Infancia y Adolescencia frente a los menores de 14 años. Si estamos frente a un mayor de 14 años, pero menor de 18, pues hay que tener en cuenta también la disposición del inciso tercero del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, que nos dice que solo se podrá mantener la privación de la libertad cuando se aplique, digamos, para el régimen procesal penal, hablamos de medidas de aseguramiento, ¿cierto? Para el régimen especial del Código de Infancia y Adolescencia, hablamos de medidas de internamiento preventivo, que están previstas en el artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, para esos menores, ¿se podrán mantener privados de la libertad? Sí, la conducta punible por las cuales se hizo la aprehensión tiene una pena mayor a 6 años, si se trata de menores entre 16 y 18 años, o si son menores entre 14 y 16 años, solo por algunas conductas punibles que impliquen privación de libertad como sanción. Y estas son unas muy puntuales que se refieren a homicidio, a secuestro o a delitos relacionados con la integridad, libertad y formación sexuales. De tal manera, pues, que por regla general y atendiendo a que los delitos más comunes o más frecuentes por los cuales se priva de la libertad a una persona en el marco de las protestas, ya lo reseñaba también el doctor Tobón, son el daño en bien ajeno, la perturbación en servicio de transporte público, la obstrucción de vías públicas, la violencia contra servidor público, la azonada, el lanzamiento de objetos peligrosos, en algunos casos muy excepcionales el terrorismo. Ninguna de estas conductas punibles, excepto el terrorismo y el lanzamiento de objetos peligrosos cuando es agravado, tiene una pena superior a 6 años. Lo que implica que si no se trata de alguno de esos delitos que superen esa pena, el menor no podrá mantenerse privado de la libertad, pues más allá de esas 36 horas de que trata tanto la Ley de Infancia y Adolescencia como el Código de Procedimiento Penal. Pero además habrá que advertir, también en virtud de algunos principios que trae el Código de Infancia y Adolescencia, las siguientes reglas frente a las aprehensiones de menores. Lo primero es que está prohibido que esos menores que sean aprehendidos sean conducidos mediante la utilización de esposas o cualquier medio que afecte su dignidad. Es una prohibición expresa que está en el artículo 94 del Código de Infancia y Adolescencia. Segundo, también está prohibido el uso de armas para impedir o conjurar la evasión de un adolescente, de un niño, una niña o un adolescente.
salvo que sea necesario para proteger la integridad física del encargado de su conducción. Tercero, cuando exista duda frente a la edad del adolescente, pues muchas veces ese adolescente no tiene un documento de identidad que dé cuenta de su edad, se debe presumir, y allí hay una presunción legal en el Código de Infancia y Adolescencia, que es menor de 18 años. En todo caso, se deberá presumir su menoría de edad en caso de duda. Tercer presupuesto es que las actuaciones procesales adelantadas ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tienen una reserva tanto de la identidad como del procedimiento, ¿cierto? La identidad del adolescente gozará de reserva y está prohibido revelar la identidad, su imagen o algo que permita identificarlos. Y por último, si bien las aprehensiones no todas son por la presunta comisión de delitos, aquí estamos hablando de flagrancia y por eso estamos hablando de ello, en muchos casos esas aprehensiones se dan no por cometer delitos, sino bajo la figura del traslado por protección, que es una figura del Código de Policía. Entonces, en este caso, pues el trámite no es que el menor de edad se lleve ante un fiscal, sino que se lleva ante una comisaría de familia, pues porque también existe un procedimiento especial para la imposición de comparendos a menores de edad. Y si el menor de edad es trasladado para la judicialización por la presunta comisión de un delito, ahora sí en flagrancia, pues este menor debe ser llevado a un centro especializado para la infancia y la adolescencia, que normalmente se denominan CESPAS. En las ciudades principales del país existen, en Medellín pues está en La Floresta, y eso es un aspecto pues muy importante. Con estas reflexiones cierro pues ese primer punto. Aquí quería simplemente resaltar en lo que tiene que ver con los delitos, que esa sentencia, que de pronto a la que hacía referencia el doctor Tobón hace un momento, frente sobre todo a los delitos de perturbación en servicio de transporte público y el delito de obstrucción de vías públicas, digamos delitos que han tenido cierta resistencia incluso desde la misma expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues sabemos todos que esos procesos de criminalización empiezan desde el momento de la definición. No le dé miedo, el otro. Esos procesos de criminalización empiezan desde el momento en que se define la norma. Esta sentencia, que es justamente la que le restringe el alcance o la interpretación a estos dos conductas punibles, a la perturbación en servicio de transporte público y a la obstrucción de vías públicas, digamos, puede tener dos miradas. Una mirada que fue la mirada mayoritaria, que fue la que dio lugar a que esas conductas punibles o esas normas del artículo 353 y 353A del Código Penal fueran declaradas exequibles condicionalmente, y es una mirada a partir del principio de legalidad, ¿cierto? Si eran tipos penales abiertos, indeterminados, si sus conceptos eran vagos, ambiguos, oscuros, la Corte lo que hizo fue darles una interpretación a esos conceptos, una interpretación restringida, frente a lo cual ya se pronunció el doctor Tobón hace un momento, pero a esa sentencia le podemos dar una segunda mirada, y la mirada es la mirada del salvamento de voto. El salvamento de voto de esa sentencia, que es del magistrado Jorge Iván Palacio, es muy importante porque él le da la mirada que exige un contexto como el actual. Como a través de estos tipos penales lo que se está haciendo es criminalizar un derecho legítimo y constitucional como lo es la protesta social. Y en ese salvamento de votos yo creo que se le da, digamos, nos da criterios suficientes para lo que ya hemos advertido pues aquí y que tiene que ver con la discusión que ustedes han llevado a cabo en estas cátedras abiertas, en estos encuentros, y es cómo, digamos, contrastar el ejercicio legítimo de ese derecho constitucional con el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado, la respuesta estatal que se le da, y cómo el derecho penal en últimas es instrumentalizado para salvaguardar ciertas garantías o ciertos derechos, o es utilizado para salvaguardar mejor ciertos intereses y utilizarlo en detrimento de otros o de otras garantías, que normalmente son las garantías de los excluidos, de los indignados y de justamente las personas que están
afectadas por toda la política social y económica de un Estado que finalmente lo que hace es responder frente a esa manifestación o a esa protesta como derecho legítimo con represión y con violencia institucional, que eso es lo que es el derecho penal, ¿cierto? Es el ejercicio de la violencia por parte del Estado. Y esa perspectiva del salvamento de voto, pues a los que les interese de pronto conocer un poquito más, yo les voy a recomendar un artículo de opinión que se publicó la semana pasada en la página de la Universidad de Antioquia, de una profesora de la facultad, que es la profesora Diana Arias, que se llama "Si usted protesta sin el permiso de la autoridad, es un demócrata, no un criminal". Justamente es un artículo que se refiere a esto, a lo que les estoy planteando, y que trata de analizar también ese tipo penal de la obstrucción de vías públicas. Y voy a cerrar con la tercera y última idea. Ya con esto prometo cerrar para que demos paso pues como a las preguntas o a las intervenciones, y es justamente lo que tiene que ver con esa figura que existe en el Código de Policía, que es la aprehensión con fines judiciales. Esa figura que existe en el Código de Policía, ustedes me preguntarán, pues, ¿por qué estamos hablando de ella si el tema central de hoy es la flagrancia? Estamos hablando de ella, yo la propuse como un tema importante, aunque el centro fuese la flagrancia, porque no últimas que implican materialmente privación de la libertad de las personas, aunque no impliquen formalmente una captura, ¿cierto? Entonces está el traslado por protección, está el retiro del sitio y está el traslado para procedimiento policivo, que se supone que son medidas de carácter policivo temporales que no dan lugar a capturas. Pero además está la aprehensión con fin judicial, que es en la que quiero poner hincapié. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Y porque en el cuadro ustedes ven al otro lado la privación de la libertad que trae el Código de Procedimiento Penal, a partir de ese principio de la reserva judicial de la captura, del artículo 32 de la Constitución, etcétera, a lo que ya se refería el doctor Tobón. Y es porque justamente lo que vemos en las manifestaciones hoy, en las protestas hoy, es que la respuesta del Estado, el poder punitivo del Estado se está digamos, desbordando, es por la vía del ejercicio del poder policivo, normalmente no por la vía del ejercicio del poder punitivo o penal, por lo que les decía hace un momento. El poder punitivo o penal, cuando yo soy objeto de una aprehensión o de una privación de la libertad, lo que hace es habilitarme unas garantías. Pues yo sé que hasta en 36 horas como máximo tengo que estar ante un juez. Yo sé que tengo unos derechos como capturado, yo sé que puedo defenderme. Como decía el doctor Tobón, y hay un balance de esa Ley de Seguridad Ciudadana del 2011, sobre todo esos delitos que se pueden ver en el marco de la protesta. La obstrucción a vías públicas es un ejemplo vivo de eso. En los paros fuertes que han existido en el país en los últimos años, el del 2013 de los camioneros, el del 2019, que fue una gran manifestación social, y el actual, que empezó el 28 de abril, lo que se ha tenido es que han habido un sinnúmero de capturas. Hasta el 2013 habían más de 4.500 capturas por el delito de obstrucción de vías públicas, pero no había ni una sola condena por ese delito. Justamente porque, digamos, llevar el ejercicio del poder punitivo para contrarrestar una protesta en el marco del derecho penal hace que esas garantías se tengan que aplicar, y por regla general, insisto, como decía el doctor Tobón, esas capturas normalmente no resisten una imputación o no resisten una medida de aseguramiento, y las que lo hacen normalmente no resisten un juicio en términos de las garantías del proceso penal. En cambio, el ejercicio del poder punitivo a través de los medios de policía es un ejercicio quizás más violento, que no tiene las mismas garantías del proceso penal y que algunas veces se ve desbordado. Se ve desbordado pues porque los mismos agentes policivos, llámese policía, llámese SMAT, hoy por hoy también el apoyo que ha pedido el presidente a las fuerzas militares, etcétera, para reprimir la protesta. Hemos visto que, de acuerdo con esos informes de las ONGs que dan registros
de la violencia institucional, el escándalo, a mi modo de ver, más fuerte es el número de personas desaparecidas. Es el número de personas que son privadas de la libertad, pero que no son sometidas al control del proceso penal. Pues no son llevadas a un juez de control de garantías en el marco de una captura, sino que simplemente son privadas de su libertad y no sabemos para dónde se las llevan. Algunos, digamos, los reprimen de manera violenta y los dejan en libertad justamente para escapar de los controles del derecho, y eso, a mi modo de ver, es el peligro más fuerte que existe cuando nosotros tipificamos ese tipo de conductas en nuestro Código Penal, ¿cierto? Porque normalmente el ejercicio del poder punitivo, plantea Zaffaroni, que el estado de policía, ese poder punitivo, siempre está tratando de desbordarse. Es un enano, dice Zaffaroni, que está contenido en el Estado de Derecho. Y cuando ese Estado de Derecho no funciona, o mejor, cuando el poder de policía no es sometido al Estado de Derecho, entonces es donde ocurren las masacres, es donde ocurren los genocidios, es donde ocurren las desapariciones forzadas, y lamentablemente eso es lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Entonces, me quería referir a esa aprehensión con fin judicial, porque el Código de Policía lo trae. Aquí brevemente lo voy a mostrar en el artículo 168, y lo trae de una manera que permitía camuflar lo que podría ser una privación de la libertad en flagrancia, pero como una facultad de la policía, sin que sea sometida al control del proceso penal. Los que son más viejitos se acordarán, en el Código de Policía anterior, o incluso en la misma Constitución anterior del 86, existía una figura que se le había denominado la captura administrativa. La captura administrativa era esa privación de la libertad que podía hacer la policía, entre otras entidades administrativas, que, digamos, con la vigencia de la Constitución del 91 se suprimió. Justamente esta misma sentencia, la C303 de 2009, que refería el doctor Tobón hace un momento, hace un recuento de cómo fue suprimiéndose esa facultad de captura administrativa. Pero es relevante esta aprehensión judicial porque planteaba la posibilidad de privar de la libertad a las personas en lugares privados cuando fueran señaladas de haber cometido una infracción, independientemente de si eran infracciones actuales e inminentes, y se había podido individualizar a la persona, que son las características de la flagrancia, que ya muy bien nos explicó el doctor Tobón hace un momento, y se permitía privar de la libertad a una persona cuando un particular hubiese pedido auxilio o las hubiese aprehendido, porque sabemos que en flagrancia, por disposición también constitucional, los ciudadanos pueden privar de la libertad. Entonces, ¿qué hizo la Corte en esa sentencia C303 de 2009? Dijo él, lo que trata de hacer esa figura del Código de Policía de la aprehensión con fines judiciales es camuflar una flagrancia. Pues resulta que la flagrancia, como ya nos lo explicó el profesor Tobón, tiene unas características. Tiene que ser actual, tiene que ser inminente, tiene que haber una individualización de la persona que presuntamente cometió la conducta punible, tiene que haber un mínimo de tipicidad allí para poder hablar de una captura efectivamente en flagrancia. Y finalmente la Corte lo que termina diciendo es que la policía no puede aprehender con fines judiciales, aunque no declaró inexequible el artículo, lo condicionó a varias interpretaciones. La primera es que no es que la policía pueda aprehender a personas en lugares privados. La única forma de hacerlo es en virtud del artículo 23 de la Constitución, es decir, en casos de flagrancia. Segundo, cuando se hable de esa aprehensión con fines judiciales, cuando una persona es señalada de haber cometido una infracción penal, eso tiene que interpretarse como el numeral segundo del artículo 301, que es una modalidad de flagrancia, la denominada cuasiflagrancia. Es decir, tiene que haber una inmediatez y una actualidad en la comisión de la presunta conducta punible para poder privar de la libertad. Y tercero, cuando esa privación de la libertad sea por una persona, por un ciudadano, por un particular, o cuando sea por pedidos de auxilio, también, dice la Corte, debe atender a los criterios de la flagrancia de los numerales 1 y 2 del artículo 301. En suma o en resumen,
esa aprehensión con fin judicial de la que trata el artículo 168, hoy por hoy debe entenderse como una posibilidad de aprehensión, pero solo cuando se den los presupuestos de la flagrancia. Y por eso lo relaciono y por eso lo quise traer a colación, porque aunque es una figura del Código de Policía, la interpretación o la condición que le dio la Corte ha sido que para poder que, digamos, la policía pueda ejercer este medio, tienen que darse las condiciones de la flagrancia, de las que ya hablábamos hace un momento. Yo creo que con eso cierro. Aquí simplemente les quiero mostrar en la pantalla una ruta de atención que ha creado la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia para que cuando una persona sea privada de la libertad en el marco de las protestas o las manifestaciones, pues pueda activar esta ruta. Yo sé que hay muchas, hay varias instituciones, pero nunca está de más una más, porque además varios de los profesores de la facultad y sobre todo el consultorio jurídico han asumido la tarea, o hemos asumido la tarea de emprender defensas gratuitas a estos ciudadanos que son capturados en el marco de la protesta. Muchas gracias por la paciencia y ahora sí, pues te dejo, Lorena, para que hagas la mediación en las intervenciones que tengan lugar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cristian Guardia. Entonces, vamos a abrir la ronda de preguntas. Entonces, quienes tengan las preguntas, por favor, levanten la mano y yo les voy dando la palabra. Bueno, entonces vamos a empezar con el señor Vicente Valencia. Entonces, por favor, si puedes prender la cámara y tienes la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? Quiero agradecerle a los doctores por su ponencia, muy interesante el tema de la flagrancia. Mi pregunta es, si en una finca se encuentran dos sujetos y alguien de llamada anónima informa a la policía o al ejército y estos van y hacen el allanamiento de la finca y capturan a estos dos señores porque le encuentran armas de uso privativo de la fuerza armadas. Entonces, esta captura se consideraría en flagrancia o habría que pedir a un juez para que se genere la captura. Solicitar al juez, perdón, para que pida la orden y se genere la captura, o simplemente el solo hecho de que haya el informe, hay dos personas sospechosas o en una finca y lo cogen dormido, porque lo cogieron dormido a uno de ellos, ¿eso es flagrancia? Esa es la pregunta. Bueno, doctor, ustedes me dirán si terminamos con la ronda de preguntas o respondiendo una a una. Yo pensaría que mejor ir respondiendo una a una para no perder el hilo. Bueno. Y para responder la pregunta de Vicente, pues lo primero que hay que indicar es que la llamada anónima no es una denuncia formal, sino que puede ser un criterio de orientación para el acto investigativo. Una vez la Policía Nacional o el Ejército recibe información de que presuntamente en un inmueble puede estar almacenándose un material, en este caso pues, bélico o de armas de uso restringido o armas de uso personal, lo procedente no es que el Ejército o la Policía proceda directamente al allanamiento o allanar la morada para verificar esa situación, porque obtenía la información, lo que debía hacer es llevársela a un delegado fiscal para que éste emita la orden de allanamiento y registro y se proceda a realizar el mismo. Si dentro del diligenciamiento de esa orden de allanamiento y registro se encuentra que efectivamente un ciudadano almacenaba estas armas
en su residencia sin permiso de autoridad competente, indudablemente será capturado en flagrancia por ese delito específico de verbo rector almacenar armas de fuego. De otra forma, no habría posibilidad de que prospere el juicio de legalidad si la policía o el ejército ingresan de manera abrupta, sin orden a policía judicial, para realizar esa verificación, que llamarían ellos, hicimos la verificación. Pero, como te decía, ese accionar de la policía sin mediar la orden de allanamiento y registro por parte del fiscal, consecuencialmente procedería a la declaratoria de ilegalidad del descubrimiento de la aprehensión e incluso la exclusión de los elementos de prueba por ilegalidad. Muchas gracias, muy amable. Bueno, seguimos entonces con Anderson Acevedo. Buenas noches. Quiero comenzar entonces agradeciéndole a los organizadores de este evento y también, por supuesto, a los docentes que estuvieron haciendo la presentación de cada uno de los temas. Me gustaría pues, consultarle al profesor Cristian, que fue el que especialmente se estuvo refiriendo al tema, o no sé si de pronto el otro compañero o docente pues también tenga o quiera manifestar su opinión. La pregunta o la duda que tengo es sobre la interrupción de las 36 horas. El término, o más bien la interrupción, se da al momento de instalar la audiencia, o sea, al momento en el que el juez de control de garantías le cede el uso de la palabra a la defensa para que se pronuncie respecto a la legalización de la captura. Digamos que esta opinión, pues me gustaría conocer la opinión de los docentes, toda vez que, pues revisando aquí el artículo 2, inclusive pues hacen una alusión a un pronunciamiento que hizo, creo que fue la Corte Constitucional en sentencia C-163, y que se refería, era pues que el término no se interrumpía con la presentación del escrito o solicitud de audiencia. Y revisando, pues yo sé que hay varios artículos, pero me encontré el 297 que habla del término máximo de 36 horas, pero pues yo sí he escuchado de algunos compañeros litigantes y pues hay dos posturas, unos que sostienen que ese término se interrumpe al iniciar la audiencia, y hay otros que sostienen es que se debería interrumpir es al momento en el que se le cede el uso de la palabra al defensor. Por ahí en algún momento me habían hablado pues, de alguna sentencia, no sé si pues, quizás sea esta misma C-163, pero sí me gustaría entonces conocer la opinión de los docentes. Muchas gracias. Muy bien, Anderson, sí, digamos, la pregunta es muy interesante porque justamente cuando se habla de términos, en principio eso da lugar a varias interpretaciones. Sin embargo, digamos, este término, que es el término de la libertad, o más bien el término a partir del cual una persona pues, puede ser privada de su libertad, es un término que no solo tiene un fundamento legal, sino que tiene un fundamento constitucional, e incluso, digamos, en diferentes normas de carácter internacional. Cuando se habla de la afirmación de la libertad, se habla de ese, digamos, del término a partir del cual una persona que sea privada de la misma deba ser puesta a disposición del control judicial. Entonces, tanto en el Código de Procedimiento Penal como en el Código de Infancia y Adolescencia para el caso de los menores, se habla de que la persona debe ser puesta a disposición de manera inmediata ante el juez de control de garantías.
Es decir, el término no es a las 36 horas, sino inmediatamente y hasta, como un término límite, hasta 36 horas después de la aprehensión. Entonces, digamos, eso en términos generales es la interpretación que se le debe dar al artículo. Ahora, en la práctica pueden suceder muchas situaciones. Esa sentencia que tú refieres es una sentencia justamente que, digamos, analiza un poco ese tema del término, porque además en el artículo 302 hay varios términos o varios momentos, lo que sería la línea de tiempo entre que una persona es aprehendida y es puesta a disposición del fiscal, que también debe ser en el término de la distancia, entre que ese fiscal finalmente lleva a la persona capturada ante el juez de control de garantía. Entonces las 36 es hasta 36 horas. Y en ese sentido, cuando se instala y se inicia la audiencia, para mí sería la interpretación que yo hago, es que se cumple ese término límite máximo. ¿Por qué es importante hacer esa claridad de que no es 36 horas y no hasta 36? Porque cada caso va a ser particular. Puede que un fiscal en un caso, en una captura, necesite realizar actos urgentes que le impliquen, por ejemplo, actividades de investigación o elementos probatorios que deriven de una prueba de laboratorio, ¿cierto? Una prueba de absorción atómica, o mientras oficia a la Registraduría Nacional para que le remita la identidad de la persona que fue capturada, etc. Pues hay casos simples y hay casos complejos, donde esos actos urgentes pueden dar lugar a que un fiscal pueda tardar más tiempo. Por eso, seguramente al doctor Tobón también le ha tocado, algunas audiencias de control de garantía se hacen el mismo día o al día siguiente de la aprehensión y otras hasta 2 días después, pero en todo caso el término máximo van a ser esas 36 horas. ¿Por qué digo para instalar la audiencia? Porque también puede ocurrir en la práctica, en algunos casos complejos, recuerdo, y sobre todo los casos con múltiples capturados. En un caso donde hay, por ejemplo, 20 capturados, una audiencia normalmente nunca termina en un término muy rápido o muy perentorio, y son audiencias que pueden tardar días. La audiencia de legalización de captura se puede demorar 2 días o 3 días. Eso no significa que como la audiencia se demoró 3 días, ya entonces digamos, se vulneraron los términos de las 36 horas, porque el inicio de la audiencia pues se dio dentro del marco de esas 36, que es lo que permite la norma. En ese sentido, entonces, te pongo esos ejemplos, es para, digamos, hacerte ver que la interpretación implica es que ese término es un término máximo, que en todo caso debe ser en el menor tiempo posible, ¿cierto? De inmediato debe ser puesta la persona ante el juez de control de garantías, que algunas veces esa inmediatez no es, digamos, en la práctica puesta en marcha, pues porque el fiscal muchas veces también requiere de unos actos urgentes, porque recuerda que en la audiencia inicial de legalización de captura normalmente se hacen otras audiencias preliminares, como son la formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, y porque en la práctica esas audiencias también se pueden suspender, aunque en el código haya una exigencia de que el trámite también debe ser rápido. Es posible, cuando suceden esos casos límites de muchos capturados o casos muy complejos, que las audiencias tarden mucho. Entonces, en la práctica se puede demorar más de 36 horas desde la aprehensión, pero eso de plano o de entrada no significaría una violación a esa garantía. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, no sé si hayan más preguntas, no veo más manitos levantadas. Si a alguien no le sirve el micrófono, puede también escribir la pregunta por el chat y pues aquí la leemos. Bueno, entonces, al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, nuevamente queremos agradecer bueno, aquí hay otra pregunta de Diana Alejandra Calderón. ¿Tienes la palabra? Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí se te escucha.
Bueno, básicamente la pregunta que quería dirigirle a los expositores es cuáles consideran los límites legales y materiales de la aprehensión por flagrancia cuando la hacen particulares. ¿Eso por qué? Porque en ocasiones ocurre que las personas en medio de cualquier situación aprenden a quien consideran está delinquiendo y más allá de retenerla, pues empiezan a agredirla y bueno, sabemos que eso puede configurar a lo largo unas lesiones personales y demás, pero digamos, no sé qué tan clara ha sido la jurisprudencia y qué tan clara es también la norma al respecto, al señalar cuáles son esos límites y cuáles son las obligaciones de quien aprende a otro, sobre todo en los términos de los tiempos en los que los debería dejar a disposición de las autoridades competentes. Entonces, pues básicamente esa es la pregunta. Bueno, la pregunta de Diana está más enfocada a la captura en situación de flagrancia cuando esta acontece por un miembro de la ciudadanía y no por alguien quien tenga, digamos, la función de policía de vigilancia, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando un ciudadano aprehende a otro. El criterio que debe manejarse para toda aprehensión, no solamente la que realice un ciudadano, sino la que realice la policía, la que realice el ejército, o cualquiera sea que es como se presente esta aprehensión, debe ser el respeto por la integridad personal y la dignidad de la persona privada de la libertad. Es decir, ella no pierde ninguno de sus derechos fundamentales a excepción de la libre locomoción. De allí que la persona o cuando un ciudadano captura a otro, lo que se dispone es que inmediatamente debe conducirlo donde un agente policial mínimamente a la autoridad competente, en este caso algún policía, sin que se le desnaturalice a esa persona aprehendida ninguno de sus demás derechos, como la dignidad y la integridad personal. No obstante, en la práctica, como lo mencionaba, se da el llamado linchamiento, que en mi criterio pues, es absolutamente aberrante cuando la ciudadanía toma en sus propias manos el ejercicio de administrar justicia. Pero se ha discutido dentro de las audiencias de legalización de captura si cuando la ciudadanía aprende a otro ciudadano supuestamente en una situación de flagrancia y esta persona es maltratada y luego entregada a la policía en situación ya que raya con el maltrato como ser humano, hay dos posturas y una es que efectivamente esa aprehensión puede ser considerada ilegal y hay otra postura que considera que si ese maltrato no se produjo por la autoridad policial, la captura puede ser considerada legal. Y lo que le resta al ciudadano que fue maltratado, que fue violentado, que fue linchado, es interponer acciones penales como la denuncia por lesiones personales contra quienes le causaron esas lesiones. Existen esas dos posturas. Como defensor, obviamente siempre uno va a defender aquella postura que sea más favorable a la persona procesada y en mi criterio esa captura debe ser considerada ilegal porque no se le respetó a este ciudadano su integridad ni fue respetado en su dignidad humana. En mi criterio debe ser considerada ilegal, pero hay algunos jueces que consideran que la ciudadanía no asume posición de garante y en ese entendido esa captura puede ser legalizada. Bueno, muchísimas gracias. No habiendo más preguntas, ya para finalizar, pues queremos agradecer a todos los asistentes a esta cátedra abierta. Los invitamos también para que sigan asistiendo a las demás cátedras que se están realizando por parte de estudiantes de las instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional. El día de mañana se va a realizar
la cátedra a las 7 de la mañana. Entonces, los esperamos. Y también, pues, muchísimas gracias por acudir también a esta cátedra, al doctor Tobol y también al doctor Guardia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por responder a todas nuestras preguntas e inquietudes. Entonces, bueno, para las personas que nos estaban preguntando cómo podían acceder a las grabaciones de las sesiones, se va a crear una carpeta en Drive que se va a hacer pública. Entonces, si asisten a las demás sesiones, pues ahí tendrán el link, o si no, pues se va a intentar también divulgar el link a través de los distintos medios que se utilizaron para, pues, donde se hizo también la publicidad para que pudieran asistir a este evento. Entonces, les agradecemos a todos por su asistencia y que tengan una muy buena noche.